Lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo Jesús: síganme, y haré que sean pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó, y dejaron a su padre Zebedeo y a la barca con los jornaleros, y se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando en la liturgia de la Iglesia lo que llamamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario está compuesto más o menos de 34 a 35 semanas a lo largo de todo el año. Hoy día estamos iniciando este tiempo ordinario. Y en la liturgia de la Iglesia, que está dividida por ciclos, ciclo A, B y C, estamos iniciando el ciclo B, en el que básicamente leemos y meditamos el Evangelio según San Marcos. Iniciamos, por lo tanto, todo este tiempo bajo esa guía de San Marcos, que en general, a lo largo de su Evangelio, quiere ponernos siempre delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las visiones con las que presenta San Marcos su Evangelio y a nuestro Señor y a todos sus lectores. Quiere poner a sus lectores delante de Jesucristo, y además presenta a nuestro Señor Jesucristo siempre en acción. Por eso encontramos muy pocos discursos de nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, más bien nuestro Señor realizando uno y otro acto. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo se nos empieza diciendo que después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Marchó a Galilea nuestro Señor a proclamar el Evangelio de Dios. Jesucristo ha venido para eso, para proclamar el Evangelio. Y ya sabemos que Evangelio es una palabrita que está significando la buena nueva, la buena noticia, que con el tiempo, quizá hacia el siglo II, el contenido de todos estos 4 escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se empezaron a llamar también evangelios. Es decir, aquellos escritos empezamos a llamarlos evangelios. Pero cuando, por ejemplo, Marcos empieza su escrito diciendo comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, San Marcos no está pensando en el escrito llamado Evangelio, sino está pensando en la buena nueva, en la gran noticia traída por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando lo encontramos aquí a Marcos diciéndonos que Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio, nos está diciendo que Jesús estaba proclamando la buena nueva, la gran noticia que Él mismo era y que además Él traía. Él mismo era la buena noticia, la gran noticia, pero además traía una noticia, la instauración del reino de Dios. Y para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, para proclamar la buena nueva. Y nuestro Señor, según cuenta San Marcos, empieza diciendo: el tiempo se ha cumplido.
Son palabras un poco misteriosas. Podríamos preguntarnos, cuando nuestro Señor dice, el tiempo se ha cumplido, ¿de qué tiempo se trata? ¿De qué está hablando nuestro Señor? Podríamos preguntarnos también, ¿qué se ha cumplido? Aquí podemos recordar las palabras de San Pablo a los cristianos de Galacia, a los Gálatas. Llegada la plenitud de los tiempos, dice San Pablo. Nuevamente encontramos haciendo referencia al tiempo. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y aquí San Marcos nos dice que las primeras palabras de nuestro Señor en su ministerio público, el tiempo se ha cumplido. Y nos preguntábamos de qué tiempo se trata, qué es lo que se ha cumplido. Pues se ha cumplido el tiempo de las promesas. Porque empieza diciendo San Marcos en su Evangelio, que después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando. Con el apresamiento de Juan Bautista, el tiempo se ha cumplido. Se acabó el tiempo de las promesas. Empieza el tiempo de la realidad, el tiempo de la presencia real del Salvador. Se ha cumplido el tiempo de las promesas. Con Jesucristo, con sus hechos, con sus palabras, llega la plenitud de los tiempos de la que nos ha hablado también el apóstol San Pablo. Y por eso Jesucristo sigue diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Él mismo es el reino de Dios. Él viene a instaurar el reinado de Dios aquí en la tierra y eso lo va a ir haciendo poco a poco, con sus palabras, con sus instituciones, llamando a unos seguidores, primero los apóstoles, después a otros, y finalmente con su pasión, muerte y resurrección. Con Jesucristo, con sus hechos, con sus palabras, comienza el reino de Dios, comienza el reinado de Dios y por lo tanto se empieza a concretar nuestra salvación. Entendiendo por salvación no solamente que nos viene a salvar del pecado y del demonio y de la muerte, sino entendiendo como salvación el hecho de que también se nos abre el cielo. Estamos llamados a la vida eterna, se nos da la gracia de Dios, se nos da la capacidad para alcanzar la vida eterna, para llegar a la casa de nuestro Padre Dios. Y sigue diciendo nuestro Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está al llegar, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesucristo llama a la conversión, pero una conversión no solamente superficial o externa, sino una conversión interna. La palabrita que utiliza San Marcos para hablar de conversión es una palabrita griega que es metanoia y que significa cambio de mentalidad. Esa es la conversión a la que llama nuestro Señor, un cambio en nuestra mentalidad, lo cual significa mucho más difícil, mucho más radical que un cambio externo, que un cambio solamente al exterior o superficial. Muchas veces ese cambio de mentalidad lo expresamos cuando decimos, yo pienso así, a mí nadie me va a cambiar. Entonces esa persona no se está convirtiendo, porque no hay un cambio en su modo de pensar, en su mentalidad. San Pablo lo expresa muchas veces a lo largo de sus cartas dirigidas a diferentes comunidades cristianas. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, San Pablo les va a decir a los cristianos de Éfeso, el que robaba, que no robe ya más, sino trabaje seriamente, ocupándose con sus propias manos en algo honrado, para que así tenga con qué ayudar al necesitado.
Y más adelante San Pablo sigue diciendo a los cristianos de Éfeso que desaparezca de ustedes toda amargura, ira, indignación, griterío o blasfemia y cualquier clase de malicia. Sean, por el contrario, benévolos unos con otros, compasivos, perdónense mutuamente como Dios les perdonó en Cristo. Esto que dice San Pablo es un cambio radical, es precisamente la metanoia, la conversión radical. Y esto es lo que este llamado es el que hace nuestro Señor. Conviértanse y luego dice, crean en el Evangelio. Es decir, crean en la buena nueva, crean en la gran noticia que estoy trayendo, pero esa gran noticia es el mismo Cristo. Por lo tanto, Jesucristo está pidiendo fe en Él. En otro momento dirá nuestro Señor, no pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí. Jesucristo constantemente está pidiendo fe en Él, que es la buena noticia, la gran noticia. Él es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la buena noticia. Creer en Él significa aceptarlo, aceptar su persona, seguir su persona, estar junto a Él. Recordarán que cuando nuestro Señor, más adelante lo va a contar San Marcos, llamó a los apóstoles entre muchos discípulos, los llamó para que estén con Él. Ese es el primer acto de la fe, estar con Jesucristo, seguirle a Él. Y por eso cuando Jesucristo dice conviértanse y crean en el Evangelio, nos está pidiendo creer en Él, que significa aceptar su persona y todas sus exigencias y además aceptar todo lo que Él nos iba revelando. Y luego San Marcos en el Evangelio de hoy cuenta cómo se va a encontrar con los hermanos Andrés y Simón y más adelante con Juan y Santiago. Y a aquellos 4 les va a decir, síganme. Esa palabra de nuestro Señor, esa expresión y ese llamado de Jesucristo sigue siendo actual. Jesucristo nos sigue diciendo a cada una de las personas, a cada uno de nosotros, sígueme. Sígueme en ese mundo que es tu familia. Sígueme en ese mundo que es tu trabajo. Sígueme en ese mundo que es tu barrio, tu pueblo, tu trabajo, tu sociedad, donde se desenvuelve tu vida. Ahí quiero encontrarme contigo, ahí quiero que me sigas. Es verdad que también estas palabras, sígueme, de nuestro Señor, muchas veces lo hace con un llamamiento radical para que lo sigamos en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Pero en todo caso, todos estamos llamados a seguirle. Este Evangelio nos invita a renovar nuestra fe en Jesucristo, a renovar también nuestro deseo de seguirle siempre de cerca a Él, a su persona, aceptando también, además de su persona, las verdades reveladas por Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.